Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida al canal cultural del Dr. Pepe Cruz, tu amigo el Dr. Pepe Cruz. Para tratar en esta fecha de hablar acerca de la Navidad, la fiesta cristiana más grande que conmemora el nacimiento de Jesús, pero que está ligada a otro de los grandes de la historia del misticismo universal. Y que es este personaje que vemos en la pantalla, Zaratustra. Hay una relación directa entre el nacimiento de Jesús y los magos, que fueron los astrólogos que estaban buscando en qué momento nacería el Mesías judío, el Mesías hebreo. Pero, ¿quiénes eran los magos? ¿Dónde residían? ¿Por qué sabían que iba a venir un Mesías? ¿Y de dónde venía esta tradición? Y bueno, esta tradición venía de Zaratustra. Zaratustra vivió hasta el año 1300, antes de la era común, es decir, 13 siglos antes de Cristo, y él había predicho que vendría un juicio final y un Armagedón. Zaratustra fundó una religión, una de las más bellas, prolíficas, extraordinarias y magníficas religiones de la historia de la humanidad. El zoroastrismo o zaratustrismo, basado en conceptos originales que después el cristianismo tomó para sí, igual que el judaísmo y el islam. Estas tres religiones del libro tomaron, bebieron, abrevaron de la portentosa palabra de Zaratustra, que había creado una serie de elementos que otras religiones aprovecharon. Pero la Navidad se celebra todos los años en el mundo católico, porque hay diferentes fechas. Los ortodoxos la celebran unos días después, pero para los cristianos católicos y para Occidente, la fecha es el 24 de diciembre de cada año. La Nochebuena del 24 de diciembre y el día de Navidad, que es el día siguiente, 25 de diciembre. Sin embargo, ¿por qué se festeja en ese momento del calendario? ¿Y cómo se llegó a la conclusión de que Jesús había nacido ese día, 25 de diciembre? Bueno, es algo muy complejo y a la vez muy simple. Es muy complejo porque todo ocurre en base a necesidades políticas de un hombre importante en ese momento, que era el emperador Constantino. El cristianismo había sido una religión marginada, una religión secundaria, una religión apartada, una religión entre muchas. Pero cuando Constantino toma el cristianismo y se convierte en emperador de Roma, el cristianismo se convierte en una religión de Estado, la religión del Imperio Romano. Eso significaba el triunfo del cristianismo sobre otras corrientes de pensamiento, otros grupos religiosos. Y entonces, una vez que Constantino, después de aquella historia casi mitológica, donde él tiene un sueño que le revela que elija para su batalla en el puente Milvio contra su opositor, tiene que librar en una guerra civil, tiene que combatir contra otros príncipes romanos que quieren ser emperadores. Y finalmente Constantino gana la batalla con la ayuda de haber puesto en los escudos la figura que le había dicho en su sueño Jesús, el Cristo. La revelación que tuvo en sueños, donde le dijo que viniera a él. Y Constantino lo hace. Y se convence de que aquello fue un prodigio. Y entonces Constantino acepta el cristianismo como religión de Estado y convierte al Imperio Romano en un imperio cristiano. Y el cristianismo deja de ser algo clandestino, oculto, con
persecuciones y mártires, y se convierte ahora en una religión oficial, con templos, santuarios. Constantino dedica gran parte de su vida a la construcción de monumentos, iglesias, para el Dios que había abrazado con total devoción y lealtad. Y así el cristianismo deja de ser clandestino y sale de las catacumbas a las plazas y a los templos y a la corte, y triunfa como religión de Estado. Finalmente, lo que quería Constantino es que esta religión nueva que él había abrazado estuviera unificada, y se dio cuenta de algo terrible, que habían 224 iglesias diferentes en el Imperio Romano, todas cristianas, pero no estaban unificadas, no había un gobierno central, no existía una estructura. Estas iglesias eran tan diversas como la alejandrina, que tenía su sede precisamente en el delta del Nilo, en la ciudad de Alejandría; la aramea, que tenía su sede en la región asiática fronteriza con Europa, en el antiguo reino de Armenia; la religión aramea, que tenía su sede en Tiro; la religión árabe, que tenía su sede en el sur, al sur de Jordania; la religión nubia, que tenía su sede muy lejos, en la región del actual Congo; la religión etiópica, que se había desplazado hacia el África y que tenía su sede en la antigua Etiopía; la siria, la religión siria tenía su sede en Damasco; y la religión romana en la ciudad de Roma; el culto griego tenía su sede en Atenas; el culto jerosolimita tenía su sede en Jerusalén, era la antigua comunidad donde los familiares de Jesús, los hermanos de Jesús, habían propagado el culto; la iglesia de Alepo, que tenía mucha influencia y era muy importante, muy poderosa, igual que la de Antioquía. Ya estaban haciendo la iglesia maronita. En el norte de África estaba la iglesia de Hipona, estaba la iglesia de Milán, en el norte de Italia, y todas estas iglesias eran cultos dispersos. Había iglesias cristianas en todo el Imperio Romano. Las había, por ejemplo, en Londinium, que es el nombre romano de la ciudad de Londres. Y ahí había una iglesia muy importante. En Lutecia, que hoy es la ciudad de París, había también en Lusitania, que es Portugal, había culto. Había una iglesia catalana en la zona de Barca, que hoy es la ciudad de Barcelona. En la antigua Hispania había 4 cultos diferentes. En la zona de los montes Atlas, en Túnez, había, además de la iglesia hiponiana, la alejandrina y otra de esa región, argelina. Es decir, había muchas iglesias. Y cada una de estas iglesias festejaba el nacimiento de Cristo en una fecha diferente. Había, por lo tanto, le expusieron al emperador Constantino, y este se horrorizó, 87 fechas diferentes. Se horrorizó porque dijo, ¿cómo? ¿Cómo que Jesús nació 87 veces? Pues no pudo haber nacido 87 veces. Tuvo que haber nacido una sola vez. Y entonces pidió a los obispos, que estaban reunidos en el concilio de Nicea, que era un sínodo de obispos, que se reunió del 20 de mayo al 19 de junio del año 325, por orden del emperador. Y los obispos no se ponían de acuerdo. Los orientales decían que su fecha era la correcta, que Jesús había nacido en agosto. Ellos decían que el 15 de agosto. Las iglesias occidentales decían que no, que había nacido el 6 de abril. Eso lo decían en Hispania, en Britania, en Sagunto, concretamente una iglesia muy importante que se había formado en Sagunto hacia el año 220. Aseguraban que la fecha correcta era abril. Los milaneses decían que en mayo, los romanos festejaban el 15 de junio, era un relajo. No había concordancia, no había evidencias, todos parecían tener la razón y el emperador dijo, no,
No podemos convertir el cristianismo en una religión de Estado que tiene que tener fechas precisas. Por lo tanto, Jesús de Nazaret tiene que nacer en un solo día en todo el Imperio Romano. Todas las iglesias se tienen que unificar con ese criterio. Y como nadie quiso decidir y nadie tiene la razón, entonces, por decreto del emperador, se va a festejar el día 24 de diciembre de todos los años. Bueno, pues todo el mundo se quedó en shock. ¿Por qué el 24 de diciembre? ¿Y cuál fue las razones por las que el emperador había decidido en su decreto que esa sería la fecha oficial y que lo fue a partir de ese momento para la celebración de la Navidad cristiana? Y es ahí donde voy a iniciar esta historia, que tiene que ver con Zaratustra. Era en realidad una fecha de la iglesia del culto de Zaratustra, lo que se festejaba el 24 de diciembre. Y además había muchas confusiones entre las iglesias zaratustrianas y las cristianas, porque hablaban de cosas muy parecidas y la gente se confundía. Prácticamente la religión de Zaratustra era el origen de la religión cristiana y por lo tanto era un texto muy semejante. La gente no entendía claramente las diferencias entre un culto y el otro. ¿Pero por qué? Zaratustra, como les dije, había vivido hacia el año 1350 antes de la era común. ¿Y qué había predicado Zaratustra? Bueno, Zaratustra predicó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene escrito aquí en el Avesta. Esta es la Biblia del zoroastrismo, el Avesta. Y aquí está escrito, desde el año 1300, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tus enemigos y los perdonarás. Perdonarás las culpas. Santificarás tus palabras y santificarás tus pensamientos y santificarás tus obras y actuarás de corazón para estar cerca de tu Dios, Ahura Mazda. ¿Y quién es Ahura Mazda? Ahura Mazda es el dios de Zaratustra. Zaratustra es un pastor. Él había sido el hijo de campesinos que se ocupaban de rebaños y tuvo una revelación. Dios se le presentó en sueños y luego físicamente y le dijo: has de propagar una religión en mi nombre y serás tú su profeta. Entonces es un profeta de origen ario-iranio que nace en la meseta de Irán hacia el año 1300, 1350 antes de nuestra era. Y le dice: tú vas a proclamar una nueva religión donde hay un solo Dios único. Ese Dios único es Ahura Mazda, que significa el Señor del bien, el 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y Ahura Mazda es el principio del bien en oposición al mal. Es una religión monoteísta en donde se le reza a un Dios que podría asociarse con el cielo, pero que no tiene imagen. No es un Dios que es idolatrado a partir de esculturas o de imágenes. Es un Dios invisible, un Dios que no se ve y que está detrás de todo lo creado porque es el creador universal. Y este Dios universal le dio al hombre el principio de la libertad. Las enseñanzas de Zaratustra se parecen al cristianismo, como ustedes pueden darse cuenta, porque dice Zaratustra: tú elegirás entre el bien y el mal, saldrá de tu corazón la libertad de decisión, tu libre albedrío es la fuerza que el fuego impulsa dentro de ti, para que elijas estar con el bien o elijas estar con el mal.
Cuando eliges estar con el bien, estarás eligiendo a aquel que es el sabedor de todo, el Señor frente a ti, el Padre de todo lo que existe y la fuerza de la cual proviene toda la virtud. Y adorarás a tu Dios con lealtad y lo guardarás y orarás para encontrar el camino de la salvación de tu alma, que habrá de tener eternidad. Pero a tu muerte serás juzgado por tus acciones. Y en un juicio se decidirá si tu alma sobrevivirá para ir al cielo, para ir al purgatorio o para ir al infierno. Las almas de los justos irán al cielo y las almas de los impíos y las almas de los que han elegido el mal como camino irán al infierno. Y ahí permanecerán por muchos miles de años hasta que llegue el juicio final, en donde todos resucitarán en carne y en sangre para ser juzgados en un último y gran juicio final. Y ahí serán separados los justos de los pecadores y finalmente vivirán en una vida eterna en un paraíso celestial. Pues esto parece el cristianismo. Entiendo por qué los romanos se hacían bolas y se confundían y no podían distinguir mucho las dos doctrinas. De alguna manera, lo que los expertos en religión, los grandes especialistas han concluido, es que todas las religiones del siglo III al siglo I estaban muy revueltas, muy mezcladas, estaban muy cerca unas de las otras. Lo que a mí me parece más prodigioso de Zaratustra es que él habla de la virtud. Él combate el politeísmo en Irán. Él está en contra de la adoración de los dioses de la naturaleza y entonces crea este dios dinámico, psicológico, que no le importa lo natural tanto como le importa la actitud de qué pensamos, qué sentimos, cómo actuamos. Si nuestras acciones van dirigidas a una ética, hacia el bien común, hacia ver al otro como nuestro igual y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Las palabras en el Avesta son casi idénticas a las de Jesús. Adorarás a un solo Dios y lo llevarás en tu corazón. Recuerda que tu Dios te pide y te exige que seas leal, que ames de corazón. El amor al prójimo ha sido el camino de los justos. Amarás a tus prójimos como a ti mismos. Y en la casa del Señor perdurarás cuando cumplas con estos mandamientos. Es decir, esta idea de amarás a tu prójimo como a ti mismo no es única del cristianismo. Ya lo tenemos en el judaísmo, en el libro de Amós, por ejemplo. En varios de los libros del Antiguo Testamento, esta idea de un Cristo que ha de venir, y con ese nombre Cristo, un ungido, es repetitiva. Pero ¿de dónde viene esta idea de que ha de venir un Mesías? Y que este va a ser un Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con los magos? Bueno, esto es bien fácil de entender si lo explicamos así. Zaratustra va a decir que la santidad se conquista a través del esfuerzo personal por acercarse a los ángeles. Zaratustra habla de 6 ángeles. Les van a sorprender los nombres. Miguel, San Miguel, el arcángel San Miguel. Gabriel, San Gabriel, el arcángel San Gabriel, de los cristianos. Y luego vendrán, muy posterior, en la evolución del zoroastrismo, Rafael y Uriel, y luego otro arcángel, Ariel. Y todos estos arcángeles están en lucha permanente con el arcángel malo, que es el diablo, que tiene varios nombres. En
en el mundo de la Vesta, este ángel, en el zaratustrismo no hay ángeles caídos. No, desde un principio fue creado Ahura Mazda y su opuesto, el arcángel malvado, Malibán, es uno de los nombres que recibe, pero hay como 9 nombres para hablar de este demonio. Y este demonio tiene como propósito destruir todo lo bueno del mundo. Tiene como propósito tentar a las almas de los justos para desviarlos de su camino y hacerlos que actúen en aras del mal y no en aras del bien. Y lucha por confundir y destruir. Es el principio del mal. Y es un arcángel que tiene todo el poder de un arcángel y tiene huestes de ángeles. Cada uno de los arcángeles tiene una hueste de ángeles. Estas huestes pueden ser inmensas, miles de ángeles para cada arcángel. Se concibe así la idea de 4 grandes arcángeles. El del norte es Miguel, el del sur es Rafael, y así van circulando en cada punto cardinal uno de los 4 arcángeles. Los 2 más importantes en el zoroastrismo son Gabriel, porque Gabriel es el que enseña, el que le enseña a Zaratustra. Esto se va a repetir en el Islam. Recordemos que el Corán fue dictado por el arcángel Gabriel a Mahoma. Es decir, que la historia de Zaratustra se repite en Jesucristo y luego se vuelve a repetir en Mahoma. Esta larga sucesión de avatares, de mesías o de salvadores que anuncia Zaratustra se va a cumplir. Después de Zaratustra va a llegar un mesías llamado Zurbán. Después de Zurbán, un tercer mesías, que es Mitra. Y luego un cuarto mesías, que es Mani, el fundador del maniqueísmo. Mitra, el fundador del mitraísmo. Zurbán, el fundador del zurbanismo. Y obviamente, en medio de todos estos mesías, va a aparecer la figura de Jesús de Nazaret. Y luego va a venir la siguiente figura posterior a Mani, el maniqueo, y que va a ser Mahoma, el fundador del Islam, que también recibe de Gabriel el conocimiento del Corán por revelación directa de Dios. Es decir, que como ustedes ven, hay una serie de religiones paralelas que vienen de Zaratustra. Primero el zoroastrismo, después el zurbanismo, luego el que podríamos decir es el más cercano al cristianismo, que es el mitraísmo, y finalmente vendrá el maniqueísmo, y después del maniqueísmo vendrá el Islam. Pero todas estas doctrinas son paralelas y se influyen mutuamente. Pero realmente la angelología viene de Zaratustra. Zaratustra, aquí lo dice en las Gats, te he de dar un guardián. Dios y su yasna han hecho para ti, por voluntad de Ahura Mazda, que te nacerá un ángel que te cuidará y será tu guardián. A él deberás rezar y orar todos los días para que tu propósito de perfección, de ser cada día mejor, sea alcanzado. Es decir, imaginemos este mundo de Zaratustra donde hay arcángeles que son como grandes ángeles que tienen enormes legiones, uno a la legión del norte, otro a la legión del este, otro a la legión del sur, otra a la legión del oeste, y que hay miles de ángeles en cada una de estas legiones. Pero aparte va a haber muchos otros tipos de ángeles. Van a estar los ángeles escribas, que llevan, de todo lo que haces en la vida, llevan contabilidad. A ver, una buena acción, tal día, tal hora pasó esto. Una mala acción, tal día pasó esto. Y entonces estos ángeles escribas registran tu vida para que el día que te mueres vayas al juicio
en donde irás al cielo o al infierno según tu conducta. Y por lo tanto, tu ángel de la guarda va a ser tu abogado. En el juicio de los muertos, en el zoroastrismo, llega tu ángel de la guarda contigo al juicio que ocurre al cuarto día de tu fallecido, y te van a decir, bueno, estas son tus buenas acciones y estas son tus malas acciones. Y entonces, así como hacían los egipcios, que se ponían una gran balanza donde ponían de un lado la pluma de la justicia y del otro lado ponían el corazón del difunto, aquí en lugar de que sea la balanza guiada por la diosa de la justicia, que es Maat, es por el arcángel Gabriel. A veces es Miguel, a veces es Gabriel, y estos dos arcángeles son los que tienen a su encargo el gran balanzón donde se pesa las buenas y las malas acciones. Si por desgracia tus acciones malas fueran mayores, irás al purgatorio o al infierno. Si fuiste un ser muy maligno, irás al infierno. Si no, irás al purgatorio. Pero si no, irás al cielo. Y no hay cosa más conmovedora de ver cómo es el cielo de Ahura Mazda. Fíjense nada más qué cosa más bella. Y en medio de la luz y en total libertad encontrarás la paz perfecta, y en lo más profundo de tu ser estará la esencia de la gran belleza que produce felicidad interior. Te gustará saber que el gran creador o padre de la luz te investirá de todo el amor que rige al cosmos, y serás envuelto 9 veces en 9 velos de luz de colores diferentes. Y en medio de este paraíso, la palabra paraíso es persa y quiere decir jardín. En medio de este jardín de las delicias, vivirás esperando el día de la resurrección de la carne y el renacimiento de los muertos, cuando tenga lugar el juicio final. Es decir, que el paraíso no es para toda la vida, a diferencia del cristianismo, es solo por un tiempo mientras llega el juicio final, el Armagedón. Pero la parte más interesante de estas doctrinas es cuando en tiempos ya del maniqueísmo, que es aproximadamente, el maniqueísmo es del año 300, 250 después de Cristo. El culto de Mitras es de alrededor del año 300 antes de Cristo, y sobre todo en la época de Jesús. El mitraísmo está en ese momento difundido por todo el Imperio Romano como misterios de Mitras, y hay templos de Mitras en todo el imperio. Pero el más importante templo de Mitras está en la ciudad de Roma, en la columna vaticana, donde hoy está la ciudad del Vaticano, donde hoy está San Pedro enterrado, y sobre él la Basílica de San Pedro. Ahí era el gran templo de Mitra. Y entonces Constantino muy inteligentemente dice, vamos a acabar con el mitraísmo simultáneamente a reforzar el cristianismo. Vamos a, donde hay templos de Mitra, crear templos cristianos. Y entonces se le ordena que este templo de Mitra sea destruido, abolido, y que sobre este se construya la gran cabeza en Roma de la iglesia que acaba de fundar, y que es la iglesia cristiana. Y es así como se instituye en la ciudad de Roma, en lugar del templo de Mitra, para evitar todas estas confusiones, se instituye el templo cristiano mayor, que va a ser una basílica y que va a ser convertido en el centro del culto católico. Pero para que las cosas estén bien hechas, el mitraísmo estaba asociado con el sol, porque el 21 de diciembre de todos los años hay un festival astronómico que es el solsticio de invierno. Por lo tanto, se decía que el día del solsticio de invierno, el niño Dios Mitra, nacía como un bebé humano adorado por un toro,
y un asno. ¿Qué les dice eso? Yo ya no les digo más. Imagínense lo demás. Un toro y un asno y están haciendo el niño Dios Mitra. Porque el animal protector de Mitra es el toro. Y el animal sagrado del mitraísmo es el toro. Y entonces ahí nace este niño Dios, pero que no es solamente un niño Dios, es un salvador del mundo. Y además es un enviado de Ahura Mazda. Y además es un príncipe de justicia, un salvador de justicia. Y además es un profeta. Y además ha nacido con la misión divina de combatir al mal en aras del bien. Pero esto era muy amenazante para el cristianismo. Estaban muy mezclados los cultos. Y entonces dice Jesús, si festejamos el día de la fiesta de Mitra en todo el imperio, en más de 4,000 templos, a Cristo, y sustituimos al niño Dios, Mitra, por el niño Dios Jesús, de una vez acabamos con el culto pagano y creamos el culto cristiano. Y obviamente a este niño Dios Mitra, no al cristiano, sino al niño Dios Mitra, lo iban a adorar los magos. ¿Quiénes son los magos? Los magos son los sacerdotes del culto de Mitras. Y le llevaban oro, incienso y mirra. Y en el mitraísmo eran 33 magos. Los cristianos los simplificaron a 3. Pero en el mitraísmo original son 33 magos, que son astrólogos. Y que están siempre observando el cielo, porque Zaratustra anunció que vendrían muchos mesías. No nada más Mitra, vendrían otros después de Mitra. Bueno, y vino Jesús. Los persas mismos creyeron que había nacido en Jerusalén y en Belén y en el antiguo Israel otro Mitras. De alguna manera sí sucedió así. ¿Por qué? Porque los hebreos habían copiado estas ideas del mitraísmo y las habían llevado al judaísmo. Y en la religión judía se decía que nacería un príncipe de justicia y que sería un verbo hecho carne y sería un Mesías. Entonces realmente cuando nació Jesús, pues había miles de magos en todo el mundo. A veces pensamos que los magos tenían que haber venido de Persia. No necesariamente. Había magos en Alejandría, había magos en Jerusalén, había magos en Roma, había magos en Atenas, había magos en Tiro, en Biblos, en Sidón, había magos en Éfeso, había magos en un centro de Magician muy grande, en la ciudad de Halicarnaso. Allá hay uno de los templos más grandes, a Mitras, inmenso, asociado al templo de Diana que estaba en Éfeso. Entonces, en realidad, el mitraísmo estaba esparcido por todo el mundo, había magos por todos lados. Y los magos estaban siempre atentos a cuándo nacería un nuevo salvador del mundo. Por lo tanto, esta fusión de culturas y esta fusión de religiones, el cristianismo es la síntesis del zaratrustrismo, es la síntesis del zurbanismo, es la síntesis del mitraísmo, es la síntesis del judaísmo, todo unificado. Y por lo tanto fue muy inteligente Constantino cuando dijo vamos a abolir el mitraísmo, porque el mitraísmo tenía miles y miles, millones de seguidores en el Imperio Romano, y especialmente los militares habían hecho de Mitra un dios supremo. Los misterios de Mitras estaban en todas partes. Y por lo tanto, él quería abolir el mitraísmo y convertir a todos esos romanos en fieles cristianos. Y al combatir el mitraísmo, estaba fortaleciendo al cristianismo, que es lo que a él le importaba. Y para que no hubiera duda de que eran el mismo Dios, casi los quiso fundir en uno, dijo, bueno, van a ser el 24 de diciembre, que es la fecha del solsticio. Como Mitras es un niño Dios, que es el sol, es un dios solar, nace el día 24 de diciembre, y no nada más el 24, sino que se tarda 4 días en nacer. El 20, el 21, el 22, el 23, y el 24 ya nació. En realidad los antiguos festejaban este periodo en 4 días, y en el quinto, el nacimiento del niño ya
que ya había nacido y estaba vivo. Y era cuando en el mitraísmo llegaban los magos con los regalos, que por cierto eran los mismos, oro, incienso, mirra, pero había muchas cosas más. Eran 33 regalos diferentes. Y estos elementos se fundieron en una nueva tradición. Constantino logró su objetivo. Festejó a partir de 2 años después del concilio de Nicea la fiesta de Jesús en todo el mundo romano, a partir de la nueva teología creada por él y que se respetó en todo el imperio. Es decir, que a partir del año 327 de la era común se festejó de manera oficial y de manera funcional el nacimiento de Jesús, el día establecido por Constantino, 24 de diciembre del año 327. Y entonces se unificó y quedó erradicado que se festejara el nacimiento de Jesús en mayo, o en agosto, o en junio, o en abril, porque esto confundía y no permitía que hubiera una unidad teológica. Y curiosamente, la forma como se festejaba la natividad de Jesús era semejante. Era una fiesta de regalos. En Roma la gente llevaba en papelitos envueltos regalos y los compartían el día 24 de diciembre. Así es que realmente la fiesta fue casi igual para las masas. No distinguían muy bien entre Jesús y Mitras. Estaban muy mezclados, estaban muy revueltos y eran casi cultos idénticos o muy semejantes. Por lo tanto, el trabajo de Constantino fue muy brillante y de esta manera, sin darse cuenta, estaba perpetuando a Zaratustra. Porque hoy seguimos esta línea de ir en búsqueda de Zaratustra, porque finalmente la teoría de la venida de los reyes guerreros salvadores del mundo, que vienen en pos de predicar doctrinas para salvar al hombre del pecado y del mal en contra del demonio, se cumplió. Fueron muchos los salvadores, los profetas que vendrían, de acuerdo a la tradición persa. Hoy la religión de Zaratustra se sigue practicando en Irán y en la India y en algunos lugares del Medio Oriente, pero el número de seguidores pues es muy pequeñito. Sin embargo, esta es la religión madre de todas las grandes religiones monoteístas de salvación de Occidente. El zaratustrismo es la madre del cristianismo, pero también es en gran parte la madre del judaísmo y, por supuesto, la madre del Islam. Otro día les platicaré de la relación que hay con el Islam, porque con el Islam hay una relación todavía mucho más permeada, mucho más cercana, mucho más paralela, que voy a mostrarles y a explicarles en algún programa futuro. Les agradezco mucho su presencia y que estas fiestas de Pascua y estas fiestas de Nochebuena, recuerden ustedes esta larga tradición, esta vieja historia, y que esta lucha del bien y el mal se ha perpetuado siempre. La venida de los salvadores para desterrar la injusticia, la desigualdad, el desamor en el mundo es una larga y milenaria historia de muchas religiones, de muchos profetas y de muchos grandes hombres santos. Amigos, muchas gracias, pero quiero invitarlos porque me han pedido desde hace mucho tiempo que dé un curso sobre estos temas y he accedido a hacerlo. Entonces, este próximo 9 de diciembre, si ustedes quieren acompañarme en mi taller, en mi curso taller, para que formen parte de mi escuela de alumnos
podrán hacerlo marcando el teléfono 55 73 41 39 64. Les repito este número, que es teléfono y es WhatsApp, para que ustedes se comuniquen conmigo. 55 73 41 39 y 64. Estaremos hablando a partir de este 9 de diciembre del zaratustrismo. Hablaremos también de los orígenes del mitraísmo, el maniqueísmo, sobre los orígenes del cristianismo y del judaísmo, y por supuesto los orígenes del Islam, y cómo están conectadas estas religiones a partir de sus nexos y credos paralelos, ya que surgen en un ámbito geográfico y temporal en donde el sincretismo era la esencia de las grandes religiones monoteístas del periodo del helenismo y del Imperio Romano. Y de ahí viene la fragua de todos estos cultos y de todos estos pensamientos religiosos. Les repito, les doy nuevamente el teléfono 55 73 41 39 64 por WhatsApp o por teléfono. Adrián es mi asistente y estará pendiente de ustedes para que, si quieren pertenecer al grupo de mis alumnos y estudiantes, lo puedan hacer en este curso taller que comenzamos este 9 con el tema de angelología, por cierto. Vamos a hablar de los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones. Vamos a hablar de todas las figuras angelicales, los serafines, los querubines, sus diferencias, y también sus diferencias según las religiones. No es el mismo San Gabriel cristiano que el Gabriel del maniqueísmo, del zaratustrismo, o el Gabriel del Islam. Bueno, es el mismo, pero va a tener características propias en cada una de estas fuentes religiosas, de estas bases religiosas. Y vamos a agradecer la presencia de ustedes. Aquí tengo, me está pasando Adrián, dice: saludos para Héctor Espinosa, María Luisa, Noemí Cacho, Sara García, María Meroño, Rodrigo Acevedo, Gabriela Santos, Graciel Mesa, Juan Martínez, Antonio de Jesús, Vicky Lazo, María Eugenia Rojo, Esther Guzmán, Lore Aguilar, Mariela Fernández, Ana Negro, Silvia Rojas, José Cardoso y Marisela González. Me da mucho gusto que estén aquí presentes en este canal y en este Facebook de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, en donde estamos haciendo una exploración acerca del origen de la Navidad, proveniendo desde sus fuentes más últimas, que son el gran profeta Zaratustra, el fundador de la primera gran religión monoteísta en la historia del mundo. Amigos, muchas gracias, les agradezco su permanencia y su presencia conmigo. Y hasta la próxima entrega. Muchas gracias, me despido.